El día 28 de marzo de 1929, en el lugar que ya mencioné, antiguo campo aéreo, se levantaron unas tribunas. El palco de honor lo ocupaban el presidente de la República, licenciado Emilio Portes Gil, el general Plutarco Elías Calles, que ya había dimitido, el general Joaquín Amaro, secretario de Guerra y Marina, y el general Saturnino Cedillo, jefe de la División del Centro. Formamos todos los regimientos de la División del Centro frente a las tribunas, cada jefe al frente de su regimiento. El mío se hacía notar por su fuerte contingente y sobre todo por estar a la cabeza del regimiento. Inmediatamente detrás de mis segundos y de mí, la banda de guerra. La banda reglamentaria debe estar compuesta de 15 trompetas y el clarín de órdenes, y mi banda se componía de 24 trompetas y el clarín de órdenes. Por lo tanto, eran 25 elementos. Montada la banda de guerra, puros caballos blancos y los sardos que componían la banda, todos los había sacado yo de Santiago Tlatelolco, donde estaban sentenciados, y me los llevé a incorporar con mis fuerzas a San Luis Potosí. Entre estos elementos de mi banda de guerra se distinguían el sargento primero, cuánto diera por recordar su nombre, que tocaba todavía la vieja Diana de Santana, que hizo fortuna una larga temporada en el ejército, pero hace tiempo no la he vuelto a oír. En la ceremonia de licenciamiento, frente a aquellos 10,000 hombres de caballería que agitaban sus sombreros y gritaban vivas a la revolución, al supremo gobierno y a los generales Calles y Cedillo, pronunció una vibrante arenga al presidente Portes Gil, la cual fue contestada desde el caballo que montaba por el teniente coronel campesino Félix Cura, quien estaba tan feliz en su alocución que el general Calles, el presidente de la República, licenciado Portes Gil, los generales Amaro y Cedillo se pararon de su tribuna aplaudiendo y lo llamaron al palco para felicitarlo y abrazarlo. La parte de la locución del teniente coronel Félix Cura que más interesó a los invitados de honor fue en la que más o menos dijo lo siguiente: acabamos de terminar los revolucionarios con las armas en la mano de vencer una vez más la reacción en los campos de guerra, y con ello hemos permitido que la revolución adelante una etapa más hacia la consolidación de los principios revolucionarios y del establecimiento de las instituciones y de la consolidación de la Constitución de Querétaro, que esperamos esta vez sea definitiva. Nosotros los soldados que estamos acá presentes, próximos a retornar la mayoría a nuestros hogares, y otros, los soldados profesionales, al ejército, y los políticos que tuvieron la hombría de incorporarse a las filas con las armas en la mano, para vencer a la reacción, a las tribunas respectivas donde esperamos sigan como lo han hecho hasta ahora, defendiendo a la revolución y defendiendo al pueblo. Terminado el solemne acto, los regimientos empezaron a dispersarse para la estación, en donde tomarían sus trenes que los llevarían a su lugar de origen. Por la noche se celebró un baile muy concurrido por la clase media de San Luis en el entonces Instituto Científico Literario, ahora universidad. Ya había dejado mi caballo, ahora estaba sentado ahí, en el lugar de honor con el presidente Portes Gil y con los generales Joaquín Amaro y Saturnino Cedillo. En determinado momento llegó el coronel Ricarday, secretario particular del general Amaro, con un documento en la mano, que previo permiso del presidente y de los generales leyó en voz alta, y me lo entregó a mí. En forma sencilla y sin darle tono de discurso, di las gracias al presidente de la República, a mi general Calles, a mi general Amaro y a mi general Cedillo. Me abrazaron los jefes y me felicitaron. Ricarday me dijo por lo bajo: Mataor, estos compadres, señalando al presidente Portes Gil y al general Joaquín Amaro, no sabían de la alternativa que te iba a dar Cuchares, señalando al general Calles. Cuadrándose militarmente y en voz que lo pudieran oír los demás, dijo: lo felicito, mi general. Quiero hacer aquí algunas consideraciones. El general Saturnino Cedillo tuvo su muy buena época de revolucionario.
Destacó como segundo de su hermano Magdaleno Zedillo, que era un campesino de ideas revolucionarias tan recalcitrantes como lo haya sido Zapata o el que más. Y eso me constó a mí en la revolución. Después, Saturnino quedó como jefe en el oriente de San Luis, como jefe rebelde contra Venustiano Carranza, operando sobre la vía de San Luis Potosí, Tampico, hasta el día del licenciamiento de su división, en donde en los 6 años que permaneció rebelde, voló más de 100 trenes con sus respectivas máquinas. Saturnino Zedillo no era un general, no libró ninguna batalla o combate importante, con excepción del que sostuvo con el coronel Fidel Garza, de la división Maclovio Herrera. Y cuando Saturnino Zedillo atacó Cárdenas en 1917, tomó la plaza exterminando la guarnición que se componía de un regimiento completo y quedando muerto en esa acción el valiente coronel Fidel Garza. Zedillo era un rebelde muy tenaz y tenía muchas mañas. Más que guerrillero, era un buen gavillero y era político a su estilo, aunque no de gran talla. Después, cuando se sintió poderoso y con fama de hombre fuerte y con prestigio entre los campesinos, lo empezó a halagar la reacción, pero no poco a poco, sino en avalancha. Primero se ligó con los comerciantes y conservadores de la ciudad de San Luis Potosí y con el clero. Después claudicó en sus ideas hasta convertirse, desgraciadamente, en tránsfuga de la revolución. ¿Pero de qué nos podemos admirar? Terminada la ceremonia de licenciamiento de la División del Centro en San Luis Potosí, regresamos a México en el tren Olivo, en el carro del presidente. Las personas que a continuación voy a mencionar por categorías, no digo por puestos públicos. El general Plutarco Elías Calles, el licenciado Emilio Portes Gil, el general Joaquín Amaro y Gonzalo N. Santos. Platicamos mucho en el camino, casi toda la noche, analizando la rebelión que acababa de pasar, y el general Calles dijo y repitió 2 o 3 veces: si no hubiera sido por esta división del centro que formaron ustedes, señalándome a mí con el dedo, las cosas hubieran sido de otro modo. Y si en lugar de que esos 10,000 hombres que estuvieron a favor del gobierno hubieran estado en contra, no vendríamos aquí. Muy distinguido y halagado por el general Calles, excuso decir que de entonces en adelante y por mucho tiempo, fui también consentido de Amaro, hasta que nos peleamos por la torpe política de Ortiz Rubio, con motivo de las elecciones a gobernador de Querétaro, y también porque es de ley en la guerra y en la política, en los negocios y en el santo clero, y en todo en lo que intervinimos los humanos, comernos los unos a los otros. Y dije anteriormente que de qué nos podemos admirar porque Zedillo haya claudicado, si el general Calles, uno de los gigantes de la revolución, el más preparado intelectual y políticamente de los revolucionarios de entonces, lo diremos con dolor, claudicó, y también como Zedillo y antes que él, se convirtió en tránsfuga, porque 9 años después prevaricó tratando de destruir la respetabilidad del presidente de la República, Lázaro Cárdenas, y se declaró enemigo del movimiento obrero, haciéndoles a las organizaciones de trabajadores y a sus líderes acerbas críticas, empañando con esta acción su pasado de gran hombre de la revolución, y con más culpa ante la historia que Zedillo, ya que éste era un ignorante y un abúlico. El general Amaro no claudicó de nada, porque nunca tuvo ideas, ni revolucionarias ni reaccionarias. Fue un valiente soldado de la revolución en favor de la cual mucho combatió, así como furioso anticlerical, pero murió en el seno de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, con la bendición papal y habiendo recibido todos los auxilios espirituales. Deseo aclarar que de los 4 cabecillas o jerarcas, como se dice ahora, que veníamos en el carro presidencial, solo conservamos siempre y hasta la fecha las mismas convicciones revolucionarias que cuando empezamos, el licenciado Emilio Portes Gil y yo,
Ya en México, apenas me estaba quitando el uniforme cuando llegó el flaco Hernández Cházaro a mi casa, nervioso y jadeante, a decirme: «Te espera el jefe». Se refería a Ortiz Rubio. El mío era otro. Me puse traje casi de paisano. Digo casi, porque no era honesto en esos tiempos que un revolucionario auténtico no portara sombrero tejano y fuerte. Acudí al llamado del ingeniero Ortiz Rubio, quien me dijo que me retirara cuanto antes del ejército para que me hiciera cargo de la campaña política. Le dije: «Mi general, desde San Luis Potosí le entregué mi solicitud de licencia ilimitada al coronel Ricardaya, secretario del general Joaquín Amaro, y como uno de estos días me la va a otorgar, desde hoy mismo paso a hacerme cargo de la campaña política a las oficinas del partido». Y así fue. Se había lanzado como candidato a la presidencia de la República en contra de Ortiz Rubio, el licenciado José Vasconcelos, mi viejo amigo de los tiempos de la Convención Revolucionaria de Aguascalientes.